Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Nuevamente un placer saludarte y por supuesto darte la más cordial bienvenida aquí a Contacto Emocional, este espacio de reflexión, de desarrollo humano y crecimiento personal. Y bueno, ¿qué les cuento? Que nuevamente con mi querida amiga Vanessa Patricia Tapia. ¿Cómo estás, Pati? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Un gusto estar acá, Jorge. Gracias por la invitación. Gracias, gracias. Bueno, un tema difícil el día de hoy. Ya. Y quiero comenzar, Pati, con un relato, ¿no? Un relato de una película que se proyectó por ahí en los años 90 con Javier Bardem. Ya sabes quién es, ¿verdad? Un tipillo por ahí que anda. Mi esposo. Pero él no sabe que Él es no mi esposo. sabe, ¿no? Bueno, esta película que se llama Mar Adentro relata la historia de un chavo que se tira un clavado en algo muy parecido a algo como la quebrada de Acapulco, en una montaña, el mar, y cuando cae resulta que la marea está un poco bajo, se golpea la cabeza y se cercena pues la parte de la médula, ¿no? de espinal, y queda cuadrapléjico, ¿no? Ante esa situación, pues de no poder caminar, no tener ningún tipo de movilidad del cuello hacia abajo, pues él dice, yo no quiero esta vida para mí, ¿verdad? Después de haber sido deportista, ser una persona con una vida pues muy plena y disfrutable, ya no quiero esto. Y entonces promueve un juicio ante los tribunales españoles, en caso de la vida real, para que le concedan el derecho a una muerte digna, ¿no? La eutanasia. Y se lo niegan. Y al ser rechazado, un tema que es muy mediático, pues obviamente él decide, pues lo voy a buscar por mi propia cuenta, ¿no? Y hace un pacto con su novia, su pareja de aquel entonces, que era enfermera, y ella comienza a suministrarle así a escondidas el medicamento para poco a poco irlo desconectando de la vida, para que fuera muriendo, ¿no? Y se fue documentando en videocassette el proceso de muerte, ¿no? Del personaje, que no me acuerdo cómo se llama el personaje de la vida real. El caso es que cuando por fin muere, pasa después un año, que es cuando prescribe la acción penal en contra de la novia que le había ayudado a la muerte. Y entonces ella ya publica los videos y da a conocer el caso, ¿no? De que realmente, pues como la justicia nos rechazó, nosotros tuvimos que hacerlo por cuenta propia, ¿no? Y este caso, por supuesto, que toca fibras muy sensibles, Pati, y se abre un eterno debate que es bastante complejo, ¿no? La ley protege el derecho a la vida, ¿no? Sí. Pero bueno, ¿y el derecho a morir? ¿Existe o no existe? Ese es el gran tema, ¿no? Y la pregunta de la filosofía, ¿no? Esta pregunta tan existencial que cómo respondemos, ¿no? Y que nos invita a reflexionar acerca de que cada una y cada uno de nosotros tenemos derecho a decidir si la vida merece ser vivida o no. Y hablando de muerte digna, pienso en que la mayoría de los suicidios o de las muertes más violentas que existen precisamente tienen que ver con la negación de una muerte digna hacia una persona que no quiere seguir viviendo. Ante la imposibilidad de poder morir dignamente, las personas eligen las maneras más violentas de morir, ¿no? Arrojándose de edificios, no sé, envenenándose a sí mismos, ¿no? Procesos muy dolorosos de envenenamiento, con armas de fuego, ya sabes, ahorcamientos. Y entonces, ¿hasta dónde, no? ¿Hasta dónde la ley nos protege y hasta dónde la ley nos desprotege en ese sentido? Como el caso de esta chica española que ha sido muy reciente y ha estado en los medios de comunicación después de vivir toda una vida de violencia, de negligencia, de maltrato en todos los sentidos. Como su padre apeló para que ella no pudiese morir de manera digna, ¿no? Bueno, al final de cuentas ella gana y muere de una manera digna, tal y como ella lo deseaba, ¿no? Después de tanto tratamiento, ¿no? Tanto médico como psiquiátrico, psicoterapéutico, y ella no lograba sentirse conectada a la vida. Y ella merecía morir de la manera en la que murió, como ella lo deseaba y de manera digna, ¿no? Porque pensando en esto que pones tú aquí en el campo, como este personaje, bueno, que está basada en hechos reales, que sí ocurrió, ¿no? Hace un pacto con su pareja y le dice, ayúdame a morir, ¿no? Y ellos encontraron la forma de hacerlo lo menos violento posible, lo más cuidadoso posible, ¿no? Sí, y es bastante difícil, ¿no? Y precisamente yo creo que quienes han pensado o han intentado
quitarse la vida cuando ya no es opción seguir viviendo, pues siempre se sabe que no es tan fácil y que a lo mejor de repente lo peor que te puede pasar es que no le atines y se compliquen las cosas, ¿no? Sí, y pienso en todas las veces que algunos pacientes, ¿no? O algunas de mis pacientes me han compartido que ya no desean vivir más la vida y usualmente llegamos a darnos cuenta de que no es que quieran morir, es que no quieren seguir viviendo la vida que están viviendo. Y a veces se pueden hacer cosas distintas, pero a veces no. Uh-huh. Y es ahí en donde la ley nos impide a veces tomar la decisión, porque en otros países ya es legal. Uh-huh. La eutanasia ya es legal. Pero aquí en México todavía no. Y a veces pienso, ¿qué va a pasar cuando yo tenga 80, 90 años? ¿Y qué pasa si yo ya no quiero seguir viviendo la vida? ¿Existirá la muerte digna para mí? ¿No? ¿Tendré que recurrir a otros métodos si no quiero seguir viviendo? Uh-huh. Y eso nos deja pensando, ¿no? Entonces, ¿tengo derechos sobre mí? Uh-huh. ¿O son los otros? ¿O es el Estado quien tiene derechos sobre mí? Y lo complejo pudiera ser, Pati, a ver, vamos a ver yo, a ver, voy a tratar de entenderlo y a ver si tú lo tienes más claro que yo. Cuando una persona se encuentra en una situación en que dice, ya no quiero vivir esta vida, ya no es digna para ser vivida de manera personal. Es una decisión difícil y que no tiene reversa, ¿no? Ahora, como cualquier decisión difícil, como comprar una casa, como, no sé, emprender un negocio, eso es más complejo, es retirarte de la vida. Sí. No siempre, puede ser que no siempre tenga yo la claridad mental, emocional, para tomar una decisión correcta, ¿no? Entonces, en esos puntos, bueno, sí, siendo algo tan complejo, y yo quiero suponer, porque no conozco las leyes exactas en los países donde está legalizada la eutanasia, que hay ciertos protocolos, ¿no? Hay ciertos lineamientos para, de alguna manera, descartar cualquier cosa que esté de alguna manera empujándome cuando todavía hay un poco, pudiera haber solución. Sí, claro. Estos procesos que tienen que ver con proporcionarle a la persona un espacio en donde pueda explorar de manera médica, por ejemplo, si hay algún trastorno mental, ¿no?, que esté influyendo en su deseo de morir, si hay una depresión, si hay algún trastorno de personalidad, ¿no?, alguna esquizofrenia, si la persona está en un brote psicótico, y también agotar las posibilidades con psicoterapia. Pero no solo eso. Pensemos, no es solo lo individual, no es solo lo que me pasa a mí. Estamos atravesados por el mundo que nos rodea, atravesados y atravesadas. ¿Qué pasa con lo agotador de las jornadas laborales? ¿Qué pasa con que el dinero no está alcanzando porque absolutamente todo está subiendo de precio? ¿Qué pasa cuando no hay un entorno que me contenga, que me sostenga? Y por eso las experiencias depresivas que ahora podemos ver en la consulta y que van en aumento cada vez más, esta imposibilidad de vincularnos de manera profunda con la otredad. Y entonces estamos hablando de todo un contexto que sostiene, contexto de guerras, por ejemplo, ¿no? Qué difícil es seguir tomando la decisión de permanecer vivas y vivos en este mundo, cuando tenemos todo este contexto incluso de violencia por cuestiones de género, y hablando de las estadísticas, que eso es lo que está registrado, pero la realidad seguramente es otra, ¿no? Por cuestiones de género, por ejemplo, son los hombres quienes más se suicidan. Porque por cuestiones de género y aprendizaje, bueno, a nosotras las mujeres se nos da más permiso de expresar lo que pensamos, lo que sentimos, podemos tener una red de apoyo con las amigas, pero los hombres no tanto, ¿no? En no se habla, no nos ponemos vulnerables, ¿no? Y esto cómo impacta en la salud mental, ¿no? Entonces, estamos atravesadas y atravesados por el mundo que nos rodea. Nunca es una decisión particular, ¿no? Siempre tiene que ver los otros y las otras. El contexto, la cultura, como ante situaciones similares, pues el contexto puede influir de manera diferente. Voy a poner un caso muy chusco, ¿no? Dale. Yo recuerdo cuando estudiaba en la preparatoria,
Digo, no es que fuera tonto, pero sí era flojo y burro en matemáticas, ¿no? Ok. Y para mí reprobar matemáticas era como que... pues era habitual. No es importante. No es importante. Al cabo no voy a ser ingeniero. Luego lo intenté, pero no pude. Pero recuerdo que me causó mucha gracia cuando me enteré que en Japón los chavos de la prepa se suicidaban porque no pasaban matemáticas, no una cuestión de deshonor, ¿no? Yo decía, pero ¿cómo, no? Pues, o sea, pues nada más es un examen de matemáticas porque ¿cómo es posible que una persona llegue a tanto por no pasar un examen? Pero que representa para la cultura japonesa, por ejemplo. Era una cuestión de honor, ¿no? Una cuestión de dignidad, una cuestión así de... Porque es una cultura diferente de la cual yo creo para mí sería muy difícil de entender de manera vivencial, porque sí, claro. No somos japoneses. En este momento de nuestra vida, porque no hemos sido crecidos ahí, ¿no? Y educados ahí, influenciados desde pequeños por este entorno, ¿no? Pero Japón es uno de los lugares del mundo en donde la tasa de suicidios es... elevadísima. Muy elevada. Sí, y precisamente porque tienen mucha presión, porque la perfección prácticamente es una obligación y son culturas milenarias muy, muy rígidas, ¿no? No sé, a diferencia de nuestra cultura. Y fíjate, viendo esta parte del contexto, ¿no? Cuando esta película de Mar Adentro, creo que se llama Javier San Pedro, el personaje. Okay. En esos mismos años pasa que el actor Christopher Reeve tiene un accidente en caballo. Pues yo ya era súper fan de las películas de Superman, ¿no? Sí. Christopher Reeve. Tiene un accidente y queda igual cuadrapléjico, ¿no? Y también, por esas épocas, un amigo mío, vecino de ahí del barrio, tuvo un accidente y le pasó exactamente lo mismo, ¿no? Y me acuerdo que el doctor Flores Escamilla, que fue mi cirujano cuando me operaron, pues me contaba de cómo le iba a mi vecino en su proceso, ¿no? Y entonces yo estaba precisamente en un postoperatorio de una cirugía de columna vertebral, C6 y C7, una hernia de disco. Y estaba... no imposibilitado porque sí me podía mover, pero estaba inmovilizado por lo complejo de la cirugía y por el proceso de recuperación. Sí. Y sí hubo por lo menos una semana en la que literalmente no pude o no se me permitió, no era posible yo mover el cuerpo. Estaba totalmente inmovilizado, totalmente acostado. Y entonces obviamente por mi mente, en mi imaginación pasaban esas ideas, ¿no? De que en la torre. Y si ya nunca voy a poderme mover. Y si ya nunca voy a volver a caminar, entonces yo mismo empezaba a construir mis ideas de cómo lo voy a hacer. Yo no quiero estar así, ¿no? Esto para mí no es vida, ¿no? Yo me recordaba pues en mis épocas de músico, tocando, saltando. Estaba muy joven, tenía 30 años y sentía que tenía la vida por delante. Pues no quería yo esa opción para mí, ¿no? Y tenía mucho tiempo para estar justamente, dije, ¿y cómo lo voy a hacer, no? ¿A quién le voy a pedir que me ayude para ya no estar aquí, no? Afortunadamente empecé poco a poco a recuperar la movilidad y la red de personas que estaban junto a mí fue fundamental, ¿no? Me sostuvo, ¿no? Mis amigos me visitaban, bromeaban conmigo y ahí estuvimos, ¿no? Y mírame, ahorita ni siquiera parece que me hayan operado de una cirugía de columna. Eres una de las personas más activas que conozco. No, y recuerdo que en aquel entonces me decía el médico, a partir de hoy ya no puedes levantar cosas que pesen más de 10 kilos. ¿Por qué? Porque te puedes volver a lesionar. Pues imagínate todo el miedo que tuve, ¿no? Por muchos años, ¿no? De que no me dejaban ni siquiera levantar las bolsas del mandado, no, o el garrafón del agua, porque decían, el Jorge se va a lastimar. Hasta que dije, esto no puede ser así, ¿no? Porque estaba precisamente, pues... Y buscaste opciones. Busqué opciones. Okay. ¿Y qué le daba sentido a tu vida cuando estabas ahí sin poder moverte? ¿Qué le daba sentido? Le daba sentido que sabía que había cosas muy bonitas por construir, ¿no? En aquel entonces no tenía hijos. No te puedo decir que por mis hijos no existían. Sabía que quería tener hijos, era para mí un sueño en la vida. Tenías esperanza. Tenía esperanza, sí. Entonces me aferré a eso, ¿no? A lo que estaba por construir, ¿no? Esto que estás diciendo me hace recordar a Víctor Frank en los campos de concentración y cómo él hace un análisis acerca de quiénes sobrevivían y quiénes no ante la barbarie o las barbaries que ocurrían en los campos de concentración alemanes. Y él se dio cuenta que aunque todos y todas estaban en las mismas condiciones y se ejercían en ellos y en ellas
los mismos tipos de violencia, esta violencia tan cruel que los soldados nazis ejercían sobre los judíos y las judías. Se dio cuenta que sobrevivían quienes tenían un para qué vivir. Exacto. ¿No? Y así encontraron el cómo sobrevivir ante estas barbaries, ¿no? Y tenía que ser algo maravilloso, no necesariamente. A veces el sentido que les daba el poder volver a oler las rosas, el poder tomar una taza de café, el poder volver a tocar un instrumento musical o abrazar a un ser querido, incluso a sus mascotas. Y pienso que a veces en los momentos en donde he pensado que sería más fácil ya no vivir, lo que me sostiene son pequeñas cosas. ¿No? El sol, el aire, ¿no? El sabor de un alimento que pueda disfrutar, la sonrisa de mis seres queridos o incluso de un desconocido o una desconocida. Pero entonces sobrevivimos, quienes sí tenemos un para qué vivir. Pero ¿qué pasa cuando ya no? Cuando se agotaron todas las posibilidades. ¿Quién tiene derecho sobre nosotros? Sobre mí mismo o mí misma, si ya no hay un para qué vivir, ¿no? Exacto. Y vamos, volvemos otra vez al contexto, ¿no? Son muchos factores. Por ejemplo, si algo aprendí yo fue la capacidad de maravillarme por pequeñas cosas, ¿no? Recuerdo una vez cuando estaba yo en una escuela, más joven todavía, un proyecto de emprendedores juveniles. Y mis compañeros se les ocurrió que íbamos a fabricar jarrones de barro, ¿no? Pues cuando planteaban la idea, yo me imaginaba así como esos que dan vuelta y casi con el barro. Así como en la película de Ghost. Ándale. Y me imaginaba yo con Demi Moore así. Mi esposa. Y dije, tu esposa que no sabe que es tu esposa. Pero entonces no, resulta que los íbamos a hacer con un molde, ¿no? Entonces dije, con un molde. Entonces dije, ¿cómo va a ser con un molde? No, si tienes un molde y le pones, aquí está una taza, le pones al molde, la cosa es el material en líquido para que se seque. Pues cuando quites las cosas del molde, con lo que lo abras así, pues va a caer una piedra, ¿no? ¿Cómo le vas a hacer el hoyo? Y esa era mi gran pregunta y yo les cuestionaba a los compañeros, pero ¿cómo le vamos a hacer el hoyo? No entiendo, ¿no? Y nadie me sabía responder. Entonces fuimos ya con una persona que nos dio la capacitación. Sí. Entonces yo ahí me entero que cuando metes el líquido al molde, se empieza a secar de afuera hacia adentro, ¿no? Pues cuando ya se secó una cierta partecita, vacías el líquido restante y queda una superficie pegada al molde, que es lo que va a hacer que te quede justamente el hoyo del jarrón, como el hoyo de la taza, ¿no? Entonces yo me quedé, ¡wow! Así, ¿no? Cuando hicimos la presentación en el teatro, yo hablé justamente de eso. Todo el mundo presentó cifras, datos, plan de mercadotecnia y todo. Y yo hablé precisamente de la experiencia fantástica que fue eso, ¿no? Darte cuenta de eso. La capacidad de maravillarte por cosas que pueden ser muy sonsas, ¿no? Pero eso es la vida. Pero esa es la vida, ¿no? La capacidad de maravillarte con, no sé. A veces son las pequeñas cosas que diría yo, es que no son pequeñas, ¿no? Porque al final, eso que podríamos pensar como pequeño, al final sostiene un montón. Totalmente. Nos sostiene en la vida, ¿no? Y no necesitan ser cosas extraordinarias, ¿no? Pequeñas cosas. Lo cotidiano, lo que no cuesta dinero, lo que es gratis. ¿No? Totalmente. Es gratis, no lo puedes comprar. No lo puedes comprar. No puedo comprar el amor. No puedo comprar el sol. No puedo comprar la lluvia. No puedo comprar la naturaleza. O bueno, sí, ¿no? A lo mejor un jardín precioso me puedo armar, ¿no? Pero no me refiero a eso. Me refiero a lo que es gratis, a lo que la naturaleza nos da, a lo que podemos sentir o experimentar en todos los sentidos cuando escuchamos una hermosa pieza musical, cuando vemos una película, ¿no? Cuando vemos una obra de arte, un jarrón, un cuadro, cuando vemos a dos personas actuando, ¿no? Eso es hermoso. Hay, no sé, tú eres más joven que yo, Pati. Bastante. Sí. Y yo, sí. Pero entonces no sé si te tocó, porque a mí me tocó cuando estaba chavito, en los veranos en Mexicali. Salíamos a la calle, hacía un calorón, como suele suceder todavía. Pero ubiquémonos en un Mexicali donde casi no había vehículos, no existían los celulares, no existía el internet, no había tanta contaminación.
Y entonces, si salías a las 3 de la tarde, no había nadie en la calle, en los fraccionamientos, en las colonias. Y a esa hora había un zumbido, así como un timbre que estaba así pegado, ¿no? ¿Y qué era? Eran las chicharras. Es un animal que dicen que se llaman cigarras, que una amiga me dice es que esos animales se entierran en el suelo, ya dejaron de producirse por el crecimiento de la ciudad. Me dio una explicación técnica que no me gustó. Ok. Pero era un sonido. La gente que tiene poquito más de 50 años como yo, que es de aquí de Mexicali, se va a acordar esos veranos cachanillas donde sonaban las chicharras, ¿no? Ok. Ya no se escuchan, ¿no? Y entonces, para mí, cuando empecé a dejar... ¿Tú te tocaron, Moisés? ¿En tu casa se escuchan? Las tardes escuchan. ¿Todavía? No en todos los lugares. Ok. ¿No? Pero yo extraño el sonido de la chicharra, ¿no? Para mí fue como una pérdida, ¿no? Fue un dolor así que de repente... Y nadie se daba cuenta, ¿no? Oigan, ya no escucho la chicharra, ¿no? ¿Qué pasó, no? Pues a lo mejor la zona donde vivo, pues ya creció de más y ya no hay chicharras, ¿no? Pero dice Moisés que por su casa en las tardes se escuchen, como a las 3 de la tarde más o menos, ¿no? Suena la chicharra cuando sé que va a hacer mucho calor. Sí. Ok. Exactamente, ¿no? Ok. Avisan. Avisan. Como entonces, el dolor de rodilla cuando va a llover. Esas pequeñas cosas tan simples, ¿cómo te anclan con la vida, no? Que es precisamente yo creo, digo, desde luego que un tema del que nunca hablamos es el tema de la prevención, ¿no? El tema de cómo hacerle para no llegar a esos extremos, ¿no? De querer ya no estar en la vida cuando todo se acabó, ¿no? Justo. Y es precisamente, va por ahí, creo yo. Es que creo que esto nos hace recordar que formamos parte de un todo, ¿no? Y eso no es cualquier cosa. Sentir que pertenecemos, sentir que formamos parte, y lo cual me lleva a pensar, bueno, hablábamos de estadísticas, ¿no? En cómo han ido en aumento. Justo antes de empezar la grabación hablábamos tú y yo de las estadísticas en México, por ejemplo, ¿no? De cómo en el 2023 había casi 9,000 casos de registro por suicidio, y cómo las cifras son entre los 30 y los 45 años más altas, y el resto entre los 15, ¿no? Y los 30 años de edad. Y mayormente hombres, ¿no? Mayormente hombres. Pero pensaba en que cada vez escucho más frecuentemente en las noticias que niños y niñas en etapa escolar están suicidándose, ¿no? Lo que nos lleva a pensar que el suicidio nunca es individual. No. Siempre tiene que ver con el contexto. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué no estamos haciendo para que esto ocurra? ¿Cómo vamos con la prevención? ¿Cómo vamos con los derechos humanos básicos? ¿Qué está pasando con nosotros y con nuestra sociedad? Que cada vez es necesario que no solo los suicidios en etapa escolar, los trastornos de la conducta alimentaria, ahora ya hay niñas y niños de 7, 8 años internados o internadas porque tienen un diagnóstico de anorexia, de bulimia en las clínicas de la República Mexicana, el consumo de cualquier tipo de droga, cannabis sobre todo, alcohol y los inhalables, ¿no? Toda la droga que sea inhalable, que es de uso o consumo, pareciera un poco más fácil para los niños y niñas, ¿no? Los adolescentes y las adolescentes, como también ha ido en aumento, ¿sí? En edades, muy tempranas del desarrollo, ¿no? Son muchas cosas que no están funcionando en el mundo, ¿no? Sobre todo ahorita que estás tocando ese tema de los suicidios y de la violencia. Y regresando un poco al contexto, a los que somos la parte de un todo y a la capacidad de maravillarnos, ¿no? No sé, ¿te acuerdas que en algún programa te platicaba del libro que leí de Chulhan? De Chulhan, de Hipocracia, que básicamente esa sensación de que te dan las redes sociales de que eres libre, ¿no? Sí. Pero realmente estamos secuestrados, ¿no? Nuestra mente, nuestra vida emocional está secuestrada por un dispositivo, ¿no? Somos parte de este dispositivo del sistema, ¿no? Para funcionar para el sistema. Y olvidamos el ser por el hacer. Exactamente. ¿No? ¿Quién soy? ¿Qué necesito? ¿Qué quiero? ¿Cómo seguir conectada y conectado conmigo? ¿No? Y eso es gratis. Nada fácil. Porque parece que ahora pagamos. O sea, nos tenemos que ir a un retiro para conectarnos. Justo le platicaba. Por cierto, me encanta el retiro que estaba. Por cierto, vamos al retiro. Le contaba a un amigo hace un par de semanas, ¿no? Entonces le hablaba acerca de una experiencia que tuve en un retiro al que fui cuando
no sé, hace años, ¿no? Iba a decir cuando era más joven. Y le decía, fui a un retiro de silencio. Y entonces me dice, ¿qué? ¿Pagaste por no hablar? Y yo, sí, pagué por no hablar. Bueno, y tiene un fondo, ¿no? Sí, que tenía sentido para mí en aquel momento, ¿no? Y diría mi psicoanalista, ándale, ¿y qué no estás diciendo, no? O sea, ¿por qué te fuiste a no hablar? ¿Qué no estás diciendo? O sea, ¿qué estás diciendo con no hablar, no? Ya luego lo entendí en mi análisis. Pero ahora pagamos por las cosas más básicas, ¿no? Por experiencias sensoriales, por ejemplo, ¿no? Estas terapias que están muy de moda de luces y de música, ¿no? Y estos estímulos, ¿no? Ya, no sé. Como digo, los que tenemos hijos que los hemos llevado al tema de estimulación temprana, sí. ¿no? Que los ponen a jugar con tierra, con lodo, hacer... Digo, eso yo lo hacía acostada en la primaria solito. Lo hacía gratis, ¿no? Me mandaban afuera a jugar. Mete a la calle a jugar, ¿no? Es hora de tu estimulación temprana, te decían. Fíjate que recuerdo una experiencia fantástica, esas cosas que atesoras en el alma, ¿no? Ahí en la UABC, en el campus central, por Benito Juárez, donde está la Facultad de Ingeniería y Arquitectura, pues hubo un tiempo que ese edificio no estaba, a mí me tocó que no estaba, ¿no? Todo eso era un terregal, era un terregal horrible, ¿no? Y en alguna ocasión regresé de la secundaria en el camión, el azul y blanco, que era el Calle G, pero había otro que no era Calle G de carroceros que pasaba justamente atrás de la UABC, por ese rumbo. Entonces, como no pasaba el Calle G, pues dije, pues tomo ese y camino, ¿no? Pero me tocó que era un día que estuvo lloviendo a cántaros, ¿no? Nos dejaron salir temprano de la secu, de la 18. Y llego a la casa y estaba inundado aquello, ¿no? ¿Cómo crees? Entonces dije, pues voy a cruzar, ¿no? Entonces intenté cruzar y haz de cuenta que caminaba así en lodo. Ay. Llegó un punto en que ya no pude caminar, no pude avanzar. Levanté el pie, se me quedó el zapato. Y caí hacia el lodo, ¿no? Los libros quedaron, o sea, perdí libros, zapatos. Ay, llegué a la casa todo enlodado. Pero ¿sabes qué? Llegué feliz, ¿no? Sí. Por la experiencia, ¿no? Sentí que había viajado a un planeta extraño y sentí que estaba, que no sé, como astronauta viajero, ¿no? Ya. Sí me regañaron, pero me valió gorro. Lo valió. Lo valió. Entonces esas experiencias que de repente te quedan ahí y que dices tú, ¿y eso para qué sirve? Pues justamente te construye como persona, ¿no? ¿Y qué pasa cuando no ocurre nada nuevo, no? Nada diferente, que desde la psicoterapia Gestalt hablamos acerca de la novedad como la esencia de la vida, ¿no? El mantenernos caminando hacia adelante, ¿no? Y diría Lacan, ¿no? Desde el psicoanálisis, los seres humanos somos seres en falta y es la falta precisamente lo que nos hace caminar, ¿sí? Esta incompletud, ¿no? Pero no en el sentido negativo, sino en lo que me hace buscar algo más allá. Diría Maslow, por ejemplo, también la pirámide de las necesidades. Una vez alcanzado el éxito, ¿no? Aquello que deseábamos, bueno, seguimos. Entonces pensaba en el sentido de la vida, en cómo este puede cambiar, pero no debe faltar. Me vino una imagen para ti, ahorita con todo eso que estás diciendo, de un pájaro sin alas, un pájaro con las alas cortadas, ¿no? Como cuando, me acuerdo que nos decían eso, ¿no? ¿Quieres comprar un perico o algo? Y dice, corta las alas con unas tijeras, ¿no? Ya había gente que lo hacía, ¿no? Yo nunca tuve aves, no se me dio tener aves, siempre tuve perros. Okay. Pero sí recuerdo gente que les cortaba las alas con tijeras, ¿no? Para que no volaran ni pudieran andar ahí. Creo que, no creo si los pericos o qué tipo de ave, ¿no? Pues eso, pues te quita la posibilidad de la novedad. Entonces, a veces de repente siento que hoy día nos estamos convirtiendo en seres sin alas, ¿no? Con alas pero cortas, ¿no? Para no poder volar. Para no salirnos del sistema y la estructura, ¿no? Y eso te seca, ¿no? Te ahoga, ¿no? Y es cuando dices, pues a lo mejor ya no es tan padre estar aquí, ¿no? Justo. Pati, se nos está acabando el tiempo. Pues muchas gracias, Jorge, por la invitación y a seguir reflexionando y a pensar en para qué vivimos, ¿no? ¿Para qué? El para qué nos late el corazón. Yo sé que ha estado saliendo aquí el banner que puso Moisés de tu consultorio, pero quiere darle los datos a la gente para recordarnos. Sí, claro. En redes sociales me encuentran como Parletre Psic en Instagram y en Facebook como psicóloga Patricia Tapia. Muchas gracias, Pati. Nos vemos. Nos vemos. Amigas y amigos, pues hemos llegado al final de este espacio. Te recuerdo mis datos de contacto. Aquí están, la página de Facebook de Contacto Emocional. Nos vemos la próxima. Gracias.